los seres humanos vamos a ser unos antes del COVID y otros después. Bueno, saludos a todos. Estamos nuevamente acá en el canal de YouTube de Serovka TV. En esta ocasión con el enfoque que tenemos en función de analizar el COVID-19 en su justa medida. Y para ello hemos traído a una profesora experta, una doctora, Lady Herrera, la profesora Lady Herrera, especialista en parasitología, licenciada en biología de la UCB. Adicionalmente, sí, tenemos, digamos, el enorme placer de tenerla aquí con nosotros, ya que tiene un doctorado en ciencias en Río de Janeiro, en Brasil. Adicionalmente es docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y la presidenta de la Sociedad Parasitológica Venezolana. Gracias, Es muy importante, gracias. Doctora, y ahorita ya abrimos aquí para que usted pueda irnos conversando de cada una de estas cosas. Cuando yo escuché el título de su presentación o de esta, digamos, de esta entrevista, tenía que ver precisamente con zoonosis, endemias, pandemias y cómo llegamos a ello. Y por ello, lo primero que tenemos que recurrir es a cómo estamos, es decir, en dónde estamos en medio de toda esta crisis. Vemos números o cifras alrededor de los 3 millones de casos, ¿sí? A nivel mundial en términos de personas declaradas como afectadas con el COVID-19. Y bueno, tenemos que entender, y queremos esto, comprender y dilucidar en qué consiste cada uno de estos aspectos. Bien, si hablamos del COVID-19, que es la enfermedad, y del SARS-CoV-19, que SARS-CoV-2-19, que es el agente etiológico, bueno, es una virosis de raíz zoonótica. Y por eso es que uno tiene que ir hacia la raíz del problema y conversar sobre qué es una zoonosis y por qué ellas surgen. Realmente el mundo no estaba todo lo totalmente preparado que creíamos. No sé si decir que nos agarró de sorpresa, pero nos agarró tranquilos o muy desprevenidos o a lo mejor muy confiados en todos los países, desde los muy desarrollados hasta los subdesarrollados. Hay mucho que aprender todavía porque no podemos, no tenemos todas las estructuras para enfrentar esta gran pandemia. Entonces, como zoonosis, bueno, hay que describir, primero hay que pensar que todos los seres vivos, plantas, animales y entre ellos el hombre, no conviven sin otros organismos que son los microorganismos, es decir, ellos forman parte de nosotros. Está la gran descripción del microbioma humano y del microbioma de los animales, y dentro de ese microbioma hay virus, bacterias y parásitos, y que son necesarios. De tal manera que hablar de erradicación total, control total, es una posición reduccionista, quizás por la necesidad o la urgencia médica más. Nosotros podemos tratar de llevar al límite mínimo posible para que no haya desequilibrio. Y en eso, las zoonosis, digamos, son evidencia de cambios que pueden llevar al desequilibrio. Nosotros todos los organismos están en otros animales diferentes a nosotros, inclusive en plantas. Y ellos saltan a nosotros por varios tipos de eventos, entre ellos por la afectación que el humano hace. Ahora, digamos, lo que la gente tiene que comprender es que al final, entonces, ese virus lo pudiéramos ver como un virus informático, como un virus de una computadora. Es decir, yo tengo... Bueno, Ajá. sí, dime. A ver, o sea, yo lo que quiero es Porque ir... tú me haces la analogía. Ajá, es como ir traduciendo, ¿no? O sea, yo quiero ver, por ejemplo, en un virus de computadora yo tengo una cantidad de información que si el virus está en un pendrive y no está haciendo más nada, él no está afectando en mayor proporción. En el momento en el cual lo coloco en la laptop, en ese momento él empieza a replicar un montón de código y de información y comienza a generar algún tipo de problema en la computadora. Inclusive los virus en ocasiones tienen algunos eventos que pueden favorecer el desarrollo de otros organismos, es decir, favorecen la entrada de otros organismos que son simbiontes y que los necesitamos, como los que están en nuestra boca, en todas nuestras cavidades, en el intestino de los rumiantes.
Es decir, mucha de la actividad que se lleva a cabo en algunos de esos compartimientos de los seres vivos, los virus son grandes mediadores. Y también tenemos que recordar que el virus hasta ahora en el concepto de vida no es considerado una partícula viviente, pero a lo mejor eso se va a redimensionar con esta nueva, es decir, ese temor que tenemos como si estuviéramos frente a un enemigo, un dinosaurio o a los seres extraterrestres que llegan y tenemos que enfrentarlos, bueno, hay que canalizarlo porque no estamos hasta donde lo ha definido la biología en una partícula, en un organismo viviente. Estamos en una partícula frente a una partícula viral con características sí altamente modificadoras de procesos biológicos. ¿Verdad? Entonces, fíjate, saltamos, podemos hacer la analogía de si tenemos ese virus allí, digamos, en equilibrio, no vamos a decir que silente, pero sí en equilibrio, probablemente no lo veamos tan fácil ni tan rápido como cuando ese desequilibrio se da y se salta una pandemia, por ejemplo. Claro, o sea que tenemos un pasillo por donde se llega, digamos, a lo que serían las epidemias y pandemias, sí, ¿no? Y tenemos un pasillo, y ese pasillo lo construimos generalmente los seres humanos. Claro, porque nosotros seríamos los que más afectamos el ecosistema, digamos, y afectamos ese ambiente natural, ¿no? En donde somos los últimos en la evolución, y los últimos, pero poderosamente actores sobre el resto de los organismos vivientes, y como modificadores y actores, bueno, construimos bien estructurado ese pasillo. Y ese es ahí uno de los problemas, como tenemos que ver que cuando se habla de cambio climático, y ahí podemos, si quieres, ver sí, cómo no, otras láminas que tiene, cuando tú hablas de cambio climático, selección a través de organoclorados, a través de antibióticos, es decir, hay agentes que circulan entre varios otros animales diferentes a nosotros, y nosotros lo llevamos cuando sencillamente modificamos el ambiente, tenemos factores como la deforestación, la urbanización descontrolada, factores como, bueno, la desertificación, el propio cambio climático, la acción sobre la fauna y flora a nuestro beneficio por los medios de producción, pero sin sustentabilidad. Tú puedes hacer que un virus pase desde una enzootia, es decir, de estar restricto exclusivamente a otros animales diferentes al hombre, a que el hombre comience a entrar, y en la medida en que la frecuencia en la que él se presenta en esos ciclos donde se dan las virosis, en la medida en que la frecuencia con la que él entra es mayor, nosotros podemos empezar a hablar de zoonosis. Es decir, la zoonosis es cuando el hombre ya forma parte estadísticamente importante dentro del ciclo de transmisión. Ok, y además esto lo habíamos visto ya hace un par de años, ¿no? Con el tema del SARS y del MERS. O sea, que no es algo nuevo, que pareciera que la gente lo ve como que esto de repente nos cayó de sorpresa. Pero tenemos que recordar que las pandemias tan antiguas como la del sarampión, que tienen un origen zoonótico, y que el hombre en su manipulación de algunos animales con interés comercial, pues los fue atrayendo y fue entrando más en contacto. Pandemias que, bueno, cambiaron el curso de la historia, como lo va a hacer el coronavirus, son todas de origen zoonótico. Bueno, una gran mayoría, la viruela es otra, el sarampión tiene un origen zoonótico, y algunas epidemias como encefalitis equina, otros tipos de virosis que sus orígenes están en otros grupos animales. Los síndromes respiratorios que estamos viendo ahorita, la gripe aviar, que fue un brote epidémico importante, en el cual inclusive debimos, a pesar de que era asiático, cuando comenzó a entrar en otros continentes, debimos realmente empezar a prepararnos allí. Nos indica que los saltos, nosotros hacemos ese corredor bien construido, muy bien construido, y poco conscientes de que lo estamos construyendo. Claro, ahora, un poco lo que también hemos comprendido y queremos, digamos, de usted para irnos desarrollando un poco más, es el tema de qué pasa en Venezuela y en Latinoamérica, o sea, aquellas personas que nos están viendo en la región. Es decir, ¿existen otro tipo de enfermedades
digamos, de tipo zoonótico en los cuales que Sí. sean más comunes en este lado del Atlántico, digamos, con Sí, respecto al caso sí. europeo, por Nosotros, ejemplo. claro, tenemos, sí tenemos muchas enfermedades, muchos agentes zoonóticos que causan enfermedades consideradas zoonoses. Y eso, entre otras cosas, tiene que ver primero porque estamos en la región más megadiversa, es decir, la mayor diversidad de organismos vivos está en las zonas subtropicales y tropicales. Y luego una temperatura que favorece el desarrollo de algunas de esas zoonosis y de sus agentes transmisores de los agentes etiológicos. Pues. Entonces, ciertamente tenemos esas zoonosis. ¿Cuáles zoonosis tenemos? Bueno, entre las más endémicas o restrictas, por ejemplo, el continente americano tenemos la enfermedad de Chagas, tenemos la leishmaniosis, que es una zoonosis poco considerada y que está entre las olvidadas. Ujú. Tenemos algunas virosis como la encefalitis equina, la fiebre amarilla, que otrora fue casi llevada al punto cero y está resurgiendo en algunos países, incluyendo Venezuela, y las otras que son transmitidas por macroparásitos, como por ejemplo la cisticercosis, la equinococosis, hidatidosis, es decir, hay muchísimas zoonosis en nuestro país. Ahora, ¿y en qué momento, digamos, ya nosotros tenemos el evento zoonótico, luego comienza, digamos, un brote, es decir, empiezan a infectarse una persona tras la otra, ¿sí? Y comienza lo que sería un Sí, brote. Luego hay de allí, saltos. ¿cómo llegamos de allí a la pandemia? O sea, ¿cómo llegamos de ese puntico en donde efectivamente, debido a esa transmisión, pasamos del animal al Claro. ser humano, perfecto, pero ahora cómo llegamos al punto donde tenemos 3 millones de infectados declarados? Fíjate, cada vez que un agente etiológico salta de un animal a otro, incluyendo entre esos animales el hombre, es como una selección de dados del genoma. Es decir, lo que va a seleccionarse, cada uno es como una cajita vertical, horizontal o triangular, y las veces que el 6 sale en una caja vertical, triangular o horizontal, es diferente. El número de veces que sale un 6 se da en forma diferente porque cada animal es distinto, entonces hay selección genómica, entonces entre esos fenómenos que se selecciona está el de virulencia, es decir, de la capacidad reproductiva del agente etiológico y que puede ser desbordada, inclusive por el propio control que el agente hospedador tenga, o sea, quien lo hospede. Entonces nosotros podemos saltar desde una infección muy restricta a un grupo animal e inclusive equilibrada, donde no hay definida ningún tipo de anormalidad, a la entrada del ser humano, donde por ser un organismo nuevo en el ciclo de transmisión, puede haber selecciones de genes de virulencia altamente activos y que llevan a una reproducción masiva. Entonces nosotros podemos pasar de una infección restringida a una infección masiva. Y si además el agente etiológico es de transmisión oral, se sabe que puede alcanzar hasta 6 pies de distancia, que es aerosol en micropartículas y que una vez adentro dispara todo un mecanismo inmunológico casi que lleva al individuo a una autoagresión inmunológica, bueno, te imaginarás, podemos pasar fácilmente de una ensotia a una zoonosis, a una epidemia que se define para el humano cuando los casos comienzan a ser más numerosos de lo que se tenía estipulado, hasta una pandemia cuando, según se dice, comienza a haber más de un continente con el agente etiológico infectado. Pero lo que sí es cierto es que, a ver, muchas personas nos han llegado a través de las redes sociales, obviamente la gente pregunta muchísimo y a veces me dicen, Coyo Mar, pero es que no puede ser que no des una buena noticia. Mira, en el New York Times apareció que están trabajando en la vacuna. En el otro, que si el grupo de español está trabajando en el tratamiento, que si los australianos, que si el otro. Y un poco lo que yo les comentaba y quería escuchar su opinión, digamos, desde el punto de vista más técnica, era precisamente que no nos preocuparan por una vacuna o por una solución mágica en 2 meses. O sea, esto no es algo, todos los Bueno, hay procesos que, llevan su tiempo. Omar, Ajá. hay que revisar lo que han sido las pandemias a nivel del mundo, de la humanidad, y todas han sido determinantes de orden económico, político, social, ¿verdad? Y por supuesto, médico, ¿no? Es decir, ninguno salió rápidamente de la pandemia.
las pandemias todas tuvieron un origen de orden biológico, pero también económico. Es decir, puede ser que nosotros tengamos que redimensionar cómo tratamos el mundo y por qué en la forma en cómo tratamos el mundo y los recursos naturales y nuestros desechos y la forma de organizarnos, eso nosotros no lo vamos a curar con ninguna vacuna. Ni la vacuna se va a dar en un cortico tiempo. Entonces, lo que yo creo que es la buena noticia es que esta alerta, digamos, esta luz roja, esta tarjeta roja del juego, nos va a enseñar a redimensionarnos como humanos, desde todo punto de vista. Es decir, primero, la telemática va a comenzar a trabajar. Es decir, ya el valor de un trabajo todo el tiempo full time en la oficina va a dejar de ser un valor. Lo mismo la educación, lo mismo la sociología, es decir, nosotros vamos a tener que aprender a trabajar el distanciamiento social o el manejo biosocial de nuestra capacidad de infectarnos o no en determinadas sociedades. De qué hacemos cuando nos vamos a reunir en grupo y cuántos y qué. En fin, hay toda una redimensión de la vida, pero es que nosotros lo estamos viendo ahorita porque es ahorita que nos tocó ser pandémicos. Pero eso le pasaba a los españoles y le pasó al mundo en el primer brote de sarampión, ¿verdad? Han pasado inclusive en las historias, en los eventos históricos de los egipcios. En fin, todos han tenido que redimensionar el mundo después, pre y post pandemia. Y nosotros nos tocó históricamente, entonces a lo mejor somos afortunados. Eso es una buena noticia. Claro, las fortunas no todas son bonitas, a veces son dolorosas, pero son fortunas. Es decir, hay ganancias en ello, sobre todo sociales. Fíjate, toda esta redimensión va a tener que considerarse para el momento de redefinir nuestros medios de producción, que es lo importante en economía. Inclusive, en mi opinión, con el coronavirus se rompen las fronteras. Es decir, nuestra redimensión de países cambia porque China ayuda a Estados Unidos a Rusia, Rusia a Venezuela, Venezuela a Colombia, independientemente de sus diferencias, Colombia a Perú, y así Perú puede enviar ayuda a Europa. Es decir, se va a redimensionar todo lo que es frontera. Qué interesante análisis, que de verdad eso no habíamos tenido la oportunidad de conversarlo. Y fíjate, esto es con una zoonosis. Es así. ¿Por dónde empezamos? Ahora, ¿qué medidas se deberían tomar para hacerlas menos frecuentes? ¿Hay forma de hacerlas menos frecuentes? Bueno, entre ellas no impactar, no romper los ciclos naturales, y si los vamos a romper, analizar cómo hacemos la entrada lo menos interventora posible. Por ejemplo, las explotaciones mineras, las destrucciones de grandes arrecifes coralinos, la destrucción de toda nuestra, digamos, ribera protectora en las costas, todo lo que es la zona protectora de las ciudades. Todo eso puede disparar un evento zoonótico fácilmente. Y no te hablo de Venezuela, también te hablo de Asia. Por ejemplo, la H1N1 y la gripe aviar, la gripe porcina, se mueve porque la gente transporta cerdos y aves en forma clandestina para poder alimentarse. ¿Y por qué eso ocurre? Porque hay corredores entre los países y porque no hay control o porque no hay suministro suficiente o porque la economía no atiende a las necesidades mayores. Es decir, toda una redimensión del concepto. Oye, totalmente, bárbaro, de verdad que excelente el análisis. Y ahora, uno de los puntos importantes, digamos, nosotros si comparamos el caso, por ejemplo, de la fiebre española, por ejemplo, hace 100 años, un poco más, estamos 1918 a 1919, obviamente teníamos una movilidad muchísimo más reducida de lo que pudiéramos tener, actualmente, por supuesto, 100 años después, ¿no? Con toda la tecnología avanzada. Sin embargo, vemos cómo en aquel momento tuvimos una afectación muy importante con respecto, digamos, a la mortalidad y a la afectación a escala global, ¿no? En este momento no lo vemos así.
quisiera ver a ver Bueno, si podemos. todavía no lo hemos visto. Ajá, dime. Fíjense, le comparto esta imagen que proviene, digamos, de la OMS, donde compara un poco la capacidad de contagio de algunas otras, por ejemplo, como el tema del sarampión o la viruela, que usted muy bien nos comentaba al principio, Exacto. con respecto Exacto. al caso del COVID-19, ¿no? Donde obviamente, digamos, esa capacidad de contagio es muy baja con respecto a todo lo demás. Es muy baja, pero es un virus que al entrar deflagra toda una respuesta inmunológica y luego, independientemente del que él se mantenga o se logre controlar el virus, la secuela que deja de respuesta hace que el organismo en el que entró se autoagreda. Todavía se desconoce muy poco el efecto del coronavirus en las poblaciones. Se pensaba que en los adultos mayores, por el gran receptor que tiene de entrada, en el cual inclusive algunos adultos pues tienen algunos fármacos indicados por hipertensión que pudiesen favorecer o no la entrada. Todo eso se ha discutido, pero también se habla ahorita de que afecta la coagulopatía, de que además de afectar el sistema respiratorio han sido encontradas evidencias histológicas a nivel de vaso, hígado e inclusive cerebro. Por lo tanto, es verdad, él se contagia, él tiene digamos, una dispersión de contagio baja, pero el efecto sobre el individuo es muy fuerte. Es así. Entonces, esto es súper importante que todos quienes nos escuchan y nos ven, obviamente comprendamos. Nos preguntaban, nos escribían de España, mira, yo me encuentro ahorita, digamos, alejado de lo que serían las ciudades macro, yo no siento, digamos, esa angustia y esa ansiedad que veo en los noticieros, etcétera, yo no lo veo en la calle, yo no sé hasta qué punto esto es verdad o es mentira. Y un poco lo que le conversábamos era precisamente esto, es decir, el hecho de que yo vea una baja capacidad de contagio, definitivamente la afectación de lo que hasta ahora hemos estudiado es una afectación importante dentro del sistema, digamos, dentro del humano. Claro. Entonces, claro, muchas veces la gente como que trata de disminuir la sensación, y ojo, eso lo vivimos con todos, ¿no? O sea, desde Trump, incluso el primer ministro inglés, primero dice, no, abramos todo, dejemos todo tranquilo, que esto no va a pasar nada, y de repente está en terapia intensiva, entonces no, ya entendimos que la cosa... Bueno, porque hay aspectos de orden político que Claro, pesan más, es así. políticos y económicos, y bueno, y si está en periodos electorales, pues bueno, más duro todavía. Pero además, por ejemplo, la gripe española fue en otro contexto, fue Primera Guerra Mundial. Es decir, nosotros aquí tenemos un contexto, no sé si mejor o peor, pero tenemos un contexto diferente y tenemos más corredores porque ya lo muestran esas diapositivas que tú pusiste al inicio. La dispersión es tan grande, hay tanto corredor porque realmente nuestra capacidad de movilizarnos es fundamental. Y además, justamente los grupos poblacionales que más han estado infectados con tipos de virus muy parecidos a este son los que más se han dispersado. Y se han dispersado más porque sencillamente sus países están sobrepoblados. Y al estar sobrepoblados, ellos tienen que migrar. Claro. Porque hay que buscar una alternativa. La gente a veces dice, oye, pero el COVID es tan fuerte y tan peligroso, y a mí lo que me mandan es a lavarme las manos, sí, porque esas son las medidas básicas de sanidad, y fíjense que muchas de las cosas que usted nos comentaba eran precisamente eso, es decir, bueno, es que se deberían sanitizar todos los equipos una vez terminado un determinado proceso. Es que nosotros, inclusive en las grandes culturas, hemos perdido hábitos de sanitización continua. Profesora, y ahora en el ámbito, por ejemplo, digamos, del sector salud, o sea, ¿cómo podemos ver, digamos, nosotros hemos visto imágenes como esta, que usted tiene muy bien aquí en su lámina, ¿sí? Ajá. ¿Cómo, y es un poco también muchísimas personas nos preguntan, mira, pero ¿cuándo volveremos otra vez a la normalidad? Yo les he dicho, mira, lo que pasa es que la normalidad que viene va a ser diferente a lo que teníamos. Exactamente. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo la norma se rodó. Exacto. ¿Cómo vamos a abordarnos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué medidas son las que vamos a considerar? Bueno, fíjate, nosotros de ahora en adelante, en mi opinión, en esta situación me tocó estar apoyando en algunos lineamientos para normas de calidad de laboratorios que van
hacer diagnósticos con COVID y que también van a hacer diagnósticos en otras cosas, incluyendo parásitos. Y las normas tienen que ser exactamente igual, es decir, igual para todos los abordajes. Nosotros cuando trabajemos con organismos de alto riesgo, vamos a tener que usar vestimentas como esta. Es decir, cuando estemos frente a agentes etiológicos, infectos contagiosos muy fuertes, el operador tiene que estar totalmente protegido. ¿Qué quiere decir? Con trajes antifluidos debajo y toda esta braga completa o traje bata pantalón con polainas, con guantes doble nitrilo y con máscara que viene encima de una cofia que además tiene otra máscara interior que lo protege. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de ustedes que van a traer un paciente delicado, positivo al COVID-19 y que hay que hacerle rayos X, bueno, tú no puedes exponer al personal a que haya un contagio. ¿Contagio con qué? Bueno, con fluidos. ¿Cuáles fluidos? Puede ser fluidos de esputo, fluidos de lágrimas, fluidos de secreción nasal, inclusive no puedes descartar que orina y otros fluidos, porque todavía hay mucho que averiguar, mucho que estudiar. Entonces, claro. Como no podemos realmente saber qué elemento nos va a contaminar, el operador, por ejemplo, de una sala radiológica debería, sí va a trabajar exclusivamente con COVID, que es lo que debería hacer, no debería operar con otro tipo de pacientes, es decir, ya que esto se va a volver una emergencia, habría que habilitar en las salas radiológicas un área exclusivamente para el traslado de este tipo de pacientes, que además servirá si viene un paciente con ébola, porque a lo mejor alguien puede viajar y tener, o un paciente con H1N1, o en fin, tener esa disposición desde el punto de vista hospitalario se hace esencial. O sea que lo que estamos claros es que obviamente, digamos, el modelado y por supuesto las medidas ahora en nuestros hospitales a nivel mundial, por supuesto que deben cambiar. Es decir, claro, deben estar preparados ahora para la llegada de cualquiera de estos pacientes. Sí. Organismos internacionales, como el caso del Organismo Internacional de Energía Atómica, ha recomendado, por ejemplo, en el caso de rayos X, trabajar con rayos X portátiles, es decir, mantener al paciente en el área que ya se tenía disponible para eso, en lo cual ya se garantiza todo un tema, digamos, de seguridad y, por supuesto, bueno, un equipo que no significa o no pone en riesgo la salud de otros, sino que, bueno, ya tendríamos un equipo disponible para ello. Entonces, claro. Puedes hacer el traslado hasta donde está el paciente, pero con toda la protección y luego por la sanitación del equipo que se debe hacer y que hay protocolos para hacerlo. Además, debería ser de rutina sanitizarlo siempre. A veces nos olvidamos de eso. Debía ser una rutina. Y luego por supuesto, el operador debe ir correctamente vestido. Además, también el mínimo de operadores posible en la medida en que el paciente no haya que movilizarlo. Si tiene, digamos, autonomía en su movilidad, con el operador radiológico y el paciente basta, pero si necesitas movilizarlo porque no tiene autonomía, bueno, mínimo, máximo 3 individuos. Luego las áreas donde se realiza deben tener ahorita hay todo un sistema de bombas de recirculación y de extracción de vapores, de aerosoles que se usan en este tipo de cámaras y que favorecen la no instalación de las partículas virales. Doctora, y ya para ir cerrando este conversatorio, que de verdad que ha sido extraordinario, de verdad que es súper nutritivo, digamos, para uno conocer el marco de lo que tendría que ver con este tema de la pandemia. Uno de los puntos es, vendrán otros. O sea, estamos ya seguros, mira, ya nos protegimos contra el SARS, contra el MERS, ahora nos protegemos contra el COVID-19, listo, ya tranquilos, dentro de 2-3 años volvemos más o menos a algo medio normal y despreocupados. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que van a venir otras ondas de infección del SARS-CoV-2, pero además pueden venir otros. Recuerden, es un organismo que puede mutar fácilmente,
Es muy sensible porque no es un organismo, es una partícula viral muy sensible porque es ARN, una molécula lábil, pero por esa gran labilidad también cambia mucho. Es decir, el genoma cambia mucho. Los que estudiamos zoonosis sabemos que también hay incorporación genómica del hospedador a algunos agentes etiológicos. Es lo que se llama transferencia horizontal. Sabemos además que hay transmisiones de orden verticales de madres a hijos, en fin, todo eso es un background que te puede llevar a alteraciones de lo que tú tienes ahorita y que no necesariamente es igual dentro de un año o dos. Vienen otros, sí, y si alteramos más el medio ambiente, es decir, si favorecemos la construcción de más corredores, especialmente afectando el ambiente, pueden venir muchos más. Bueno, bien complejo, una situación, digamos, bien compleja la que vivimos, pero bueno, que también nos pone, digamos, el reto de precisamente muchos de los puntos que usted hablaba, digamos, o incluso de las medidas básicas de protección. La gente a veces dice, oye, pero el COVID es tan fuerte y tan peligroso y a mí lo que me mandan es a lavarme las manos. Sí, porque esas son las medidas básicas de sanidad. Y fíjense que muchas de las cosas que usted nos comentaba eran precisamente eso. Es decir, bueno, es que se deberían sanitizar todos los equipos una vez terminado un determinado proceso. Es que nosotros, inclusive en las grandes culturas, hemos perdido hábitos de sanitización continua. Si uno analiza, y ahí ese es un trabajo que tienen que hacer los educadores y los sociólogos, si uno analiza la capacidad de protegernos, el no acercarnos tanto, el que debe haber en un simple mostrador para la venta de algo, nosotros hemos perdido muchas costumbres de sanitización. ¿Por qué? Bueno, porque además tenemos antibióticos a la mano. Claro. Tenemos productos organoclorados y no organoclorados que nos desinfectan rápidamente una superficie. ¿Para qué la vamos a limpiar? ¿Para qué la vamos a cuidar? Como te digo, nosotros los seres humanos vamos a hacer unos antes del COVID y otros después. Bueno, qué bueno, qué bueno. Yo creo que ese es el mensaje, digamos, para todos aquellos quienes nos ven, entender un poco de dónde vino y en dónde, por qué estamos en este momento en el tema de la pandemia, pero también entender que todavía nos falta un camino muy importante por recorrer. Este camino, bueno, estamos apenas en este proceso de análisis de lo que está ocurriendo con el COVID-19, cuál es la afectación. Y bueno, ya como usted nos ha dicho... Todavía hay mucho que estudiar. Los médicos y los fisiólogos y los biólogos celulares y los epidemiólogos e inclusive los que trabajamos en el área de salud en zoótica, sabemos que no tenemos todas las variables en la mano. Bueno, muy bien. Bueno, esperemos que sigamos en esta lucha y por supuesto que la sigamos teniendo acá con nosotros de manera tal de que podamos ir haciendo esa evaluación, digamos, de forma recurrente sobre todo esto. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Tienen un panel espectacular, sáquenle jugo. Todas las que vienen son espectaculares y para mí es un honor compartir con ellas y por supuesto contigo y esta iniciativa que espero en forma muy didáctica para todo público, pues haya podido resolver algunas dudas. Qué bueno, muchísimas gracias y ese es el enfoque es ese precisamente, tratar de ir depurando un poquitico toda esa información que conseguimos en los medios y llevarla precisamente a todos aquellos quienes nos escuchan y que puedan entonces ir analizando en justa medida todo el tema del COVID. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Omar a ti.